a este bosque atravesando un terreno muy difícil de cruzar. Aquí los mosquitos son la pena, la felicidad, el frío y el calor. La confusión es la oscuridad entre la vegetación. La avaricia tiene forma de depredadores y reptiles. Las pertenencias son escollos en el suelo, y el deseo y la rabia son los bandidos que merodean por los caminos. No hay nada que nos separe de este bosque. No hay nada que se le pueda comparar, porque no hay nada diferente de él. Es todo lo que hay, y está aquí mismo. No hay nada que pueda ser más pequeño que este bosque, ni nada que lo pueda exceder. No hay nada que produzca más pena que este bosque, ni nada que se parezca a la felicidad que puede dar. Los 7 sabios son sus visitantes. Cuando se marchan, el bosque desaparece, y otro bosque precioso aparece en su lugar. Este es el bosque del instante, el bosque de Naimisha, donde se narraron en el inicio de nuestra era las historias de la humanidad pasada, que nos permiten recordar entre líneas quiénes somos realmente. Y estas son las historias que comparto en este podcast y también en encuentros presenciales, en vivo. Y menciono esto porque hoy, en este episodio, quiero compartir un instante del Ramayana que es una de las razones principales por la que decidí compartir, como salir y compartir estas historias oralmente, en presencial sobre todo primero, y después poco a poco fue derivando a narraciones en línea, en Instagram y después en este podcast, pero oralmente porque hay algo especial en la oralidad, en la narración, en escuchar, que es muy distinto a leer. Y una de las razones es, o uno de los ejemplos de estos, es precisamente este fragmento. Estamos continuando la historia del Ramayana. Estos episodios de este podcast, la mayoría van de ir narrando el Ramayana episodio a episodio. ¿Y qué es el Ramayana? Pues para volver después a este fragmento del que quiero hablar, que me emociona tanto hoy, pues es importante repetir, aunque ya lo hayas oído, que el Ramayana es la historia de Sita y Rama, que son un nacimiento de la divinidad, como sea lo que sea eso, como cada uno lo pueda explicar, en el mundo para sostener la caída de una era a la otra. Y hoy va mucho de esto. Sita y Rama nacieron al final de la tercera era, que es la era anterior a la era anterior a la nuestra. El mundo es cíclico, se crea y se destruye, se crea y se destruye. Cuando se crea es perfecto y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Y hay un proceso inevitable de decadencia que lleva a una caída, a una era en la que ya no todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Cada una de estas caídas viene sostenida por un nacimiento de Vishnu, un avatar. Y Vishnu siempre nace con Lakshmi, lo que permea todo junto a las formas, Rama y Sita, en sus diferentes formas. Pues al final de esa era en la que ya no todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, hay otra caída a una era en la que no todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y entre los que lo saben ya no todos lo hacen. Y quien viene a sostener eso es Rama, porque al final de su historia, Rama se encuentra en un momento en el que no puede hacer nada correcto. Aún sabiendo lo que tiene que hacer, no lo puede hacer.
porque ninguna de las decisiones que tome será del todo correcta. Y ese momento es el momento de la caída de esa era, a una era un poco menos inocente, un poco más complicada. Todo se va volviendo cada vez más mezclado y complicado. Esa es para mí la grandeza de la historia de Sita y Rama, que tiene muchísimas lecturas, pero al final lleva a un dilema irresoluble. Entonces, si Dios quiere, iremos poco a poco avanzando en los episodios para llegar a ese momento del Ramayana. Y a partir de la caída de la tercera era, empieza la segunda era, porque es como una cuenta hacia atrás, de 4, 3, 2, 1. Y la segunda era es cuando ya no todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, e incluso entre los que lo saben no todos lo hacen, hasta que viene la caída en una gran guerra que involucró a toda la humanidad de una manera u otra, en la que se perdió lo que quedaba de conocimiento de lo que tenemos que hacer y empezó esta era de la confusión en la que estamos, en la que nadie sabe lo que tiene que hacer. Pero al inicio de esta era se narraron en el bosque del instante todas las historias que nos pueden ayudar a recordar las eras anteriores. Y una de estas historias es la de Sita y Rama, la del Ramayana. En este momento de la historia en el que estábamos en este podcast, Sita y Rama han empezado su exilio. Acaban de salir, se han casado y los han obligado a salir a un exilio. Y había hecho una parada para narrar un poco quién es Rama, quiénes son sus avatares, estos renacimientos de Vishnu, porque Rama es un renacimiento de Vishnu. Sita es un renacimiento de Lakshmi, que es lo que hemos estado narrando en los episodios anteriores, y también hay un episodio de Lakshmana, el hermano de Rama, que los acompaña en el exilio a Sita y Rama, que es la serpiente sobre la que duerme Vishnu. Estos tres personajes son muchísimo, son lo que permea todo, las formas y las señales de todo, y la serpiente en la que toda esta dinámica se sostiene. Estos tres, encarnados como tres personas, dos hombres y una mujer, visitan al inicio de su exilio el ashram de Bharadvaja. Y esto es donde viene lo que digo que es para mí algo que se puede narrar solo oralmente, por las asociaciones de quién es Bharadvaja. En una historia escrita es confuso quizá, entonces solo se describe que en las diferentes versiones del Ramayana se describe que Bharadvaja los recibe y a partir de otras fuentes uno reconstruye quién es Bharadvaja. Bharadvaja está en el bosque en un ashram y él recibe a Sita, Rama y Lakshmana con plena conciencia de lo que está pasando. Él entiende que son Vishnu, Lakshmi y Sesha, que son lo que permea todo, las formas de todo y la serpiente que sostiene esa dinámica. Porque Bharadvaja es uno de los 7 rishi, uno de los 7 sabios que aparecen siempre en el texto de invocación con el que empiezo cada episodio de este podcast, que es un texto que viene de la Anu Gita, es un fragmento del Mahabharata, un discurso de Krishna. Estos son los 7 sabios que visitan el bosque del instante y están representados en las 7 estrellas de la Osa Mayor. Bharadvaja es uno de ellos. Por eso tiene esa conciencia de lo que está pasando. Y también, si relacionamos con otras historias, podemos saber que Bharadvaja, más adelante, porque al ser un rishi él sobrevive el paso de eras, él sobrevive a la caída de la era de Sita y Rama y a la era, entra en la siguiente era, en la segunda, en Dvapara Yuga, y en un momento en el que él está haciendo las ceremonias de la noche en el bosque, ve entre la vegetación una apsara con nombre, Kritachi, es una apsara conocida. Las apsara son bailarinas fluidas, acuáticas, que bailan en el mundo intermedio,
porque no son solo las aguas físicas, sino también las aguas como elemento fluido que une a todos los elementos. Las apsaras son las bailarinas de Indra, que es el rey de los Deva, y es el que hace llover los sentidos sobre la conciencia. Como uno de los sentidos es la mente también y el discernimiento. Después las fantasías son una combinación de los recuerdos, de las sensaciones del resto de los sentidos con la mente. Y en esas fantasías bailan las apsara danzas muy, muy, muy sensuales. Tienen ese atractivo que es tan atractivo que lo que hace es ir modulando, haciendo fluir la historia, si se quiere. De hecho, se podría hacer un recopilatorio solo de historias de Apsara para ir viendo lo importantes que son para ir guiando a la humanidad a través de momentos que parecen fortuitos, como por ejemplo esta aparición de la Apsara, que lo que produce, al ser tan sensual y atractiva, es una eyaculación involuntaria, una expulsión involuntaria de semen por parte de Bharadvaja, del sabio, porque se ve sobrellevado por una excitación tan profunda que tiene este momento de aparente desliz, de error placentero, pero enseguida él recoge su semilla que está cargada de energía, quizá también comprendiendo lo que está pasando, y la guarda en un recipiente. En sánscrito se dice drona, y de ese recipiente nace un hijo que se llama Drona. Y ese Drona es un hijo muy importante para el fin de la siguiente era, de la era anterior a la nuestra, porque Drona entrena con su padre. Una de las aportaciones de Bharadvaja es el arte del tiro al arco. Él enseñó esto a la humanidad, lo canalizó de las estrellas y enseñó a través del Dhanurveda, del arte del tiro al arco, esa disciplina a la humanidad. Y después también Drona quiso ser un guerrero, a pesar de que había nacido hijo de un brahman, de un sabio, y estudió con Parasurama, que es un avatar de Vishnu que también vive a través de las eras, y de hecho sigue vivo hoy en día, pero está escondido en las montañas. Y aprende Drona el arte de la guerra con una perfección tal que ahora salto muchas cosas porque si no se alargaría mucho. Quizá en el futuro hagamos un podcast sobre el Mahabharata, la historia de esa gran guerra con la que terminó la era anterior. Pero hay que decir que en esa guerra Drona tiene un rol muy importante. Él en un momento se convierte en el general principal de uno de los bandos que compiten en esa guerra, y hay cientos de páginas describiendo sus acciones en la batalla que lo hacen como uno puede llegar a tener miedo de Drona. Es pavorosa su poder y cómo lo expresa en el campo de batalla. Además, Drona tiene poderes mágicos, puede tirar flechas incendiarias, flechas que pueden hacer incluso explotar la tierra. Tiene un poder desfasado. Y la única manera de pararlo, por consejo de Krishna, que no olvidemos que es el siguiente avatar de Vishnu, es la reencarnación de Rama, porque Krishna también aparece al fin de la era anterior a la nuestra para sostener ese cambio. Por consejo de Krishna, él les dice que le digan a Drona que su hijo ha muerto, y eso lo deprimirá y lo hará más débil y podrán matarlo. Y Krishna está del lado de los Pándava, que son los justos de la historia. Deberían serlo. Pero lo que él les recomienda o les dicta como la única posibilidad de vencer a Drona y la única posibilidad de ganar esa guerra, mentir. Y mentir porque primero decirle que su hijo ha muerto, que ya es poco digno, y después porque no pueden alcanzar el hijo. Ashvatthama está en la otra punta del campo, la otra punta del campo de batalla, y la manera de hacerle creer a Drona que su hijo ha muerto por consejo de Krishna es simplemente decírselo y mentirle. Pero Drona no les cree, y solo les creerá si
el hermano mayor de los Pándava, que se llama Yudhishthira, que ahora está luchando contra Drona, pero ha sido su discípulo, y Drona lo conoce muy bien, solo si se lo dice él, porque Drona sabe que Yudhishthira no miente, pero ahora Yudhishthira está en un dilema porque si no miente van a perder la guerra. Y todos sus hermanos le exigen que mienta algo. Y como ven que no lo puede hacer, su hermano menor, Bhima, mata a un elefante que se llama Ashvatthama, como el hijo de Drona, y le dice, dile a Drona que su hijo, que Ashvatthama ha muerto y no estarás mintiendo. Pero es una mentira blanca. Y Yudhishthira grita en el campo de batalla, sí, Drona, es cierto, Ashvatthama ha muerto, y dice el elefante en voz un poco más baja, y como todo el mundo está luchando, eso ya no lo escucha Drona. Ha escuchado que Yudhishthira se lo dice y se lo ha creído en el momento. Y ahí se deprime. Y ese es el momento que aprovechan para deshacerse de él. Cuando el hijo de Drona, Ashvatthama, se entera de esto, queda tan enfadado que hace quizá la peor acción de esta guerra, que es lo que termina del todo la era anterior a la nuestra, cuando todavía la gente sabía lo que tenía que hacer, que es atacar el campamento de los Pándava de noche. No solo eso, sino que la guerra ha terminado. Han perdido y se ha rendido su bando. Después de la muerte de Drona no tardan en rendirse. Y aún así, Ashvatthama aprovecha la noche para entrar en el campamento enemigo cuando todo el mundo está durmiendo y hacer una matanza. Y eso no se había visto nunca. A nadie se le había ocurrido no dejar descansar a los guerreros. Aún en la guerra, de noche, se dejaba que la gente se curara y descansara. Es una pérdida de confianza en la humanidad tan profunda que hace que empiece esta era en la que estamos, en la que nadie sabe lo que tiene que hacer. Pero todo esto es parte del plan. Krishna vino a ayudar a eso, porque al final de esta era renacerá la era perfecta, en la que todo el mundo sabe lo que tendrá que hacer. Pero aquí lo que vengo a mostrar es hasta dónde nos puede llevar plantearnos quién es Bharadvaja. Porque si solo leemos el Ramayana, lo único que aparece en este momento, que es de hecho lo único de lo que cuenta este episodio, de esta narración por episodios del Ramayana, es que Rama, Sita y Lakshmana visitan el ashram de Bharadvaja y él los trata muy bien, porque es consciente de quién le está visitando. Pero claro, no solo él, sino que ellos también son conscientes de a quién están visitando. Es alguien que tendrá un rol casi directo en el fin de la era anterior. Ellos están acompañando el fin de la tercera era y él, su nieto, será el catalizador o el ejecutor final del fin de la segunda era. Hay un salto aquí, un cruce de argumentos maravilloso. Para mí es como, ahí me enamoré, ahí es cuando dije, pero esto escrito, si yo escribo un artículo sobre esto, o escribo un texto, es pesado, pero salir al mundo y narrar esto, y encima en vivo es mejor porque todo el mundo puede preguntar y podemos debatir las cosas, que es la magia de la oralidad. En estos podcasts no pasa tanto porque no es tan directo, pero si alguien quiere preguntar en los comentarios, si ahora que has oído esto se te ocurre una pregunta o algo que ha quedado abierto, pues es maravilloso poderlo hacer. Incluso muchas veces digo protestar también. De esto no es así, porque a partir de ahí uno puede responder. Ese encuentro es lo que es lo que nos hace humanos, de decir, ah, no es así, pues yo había oído esto. Y a partir de ahí vamos viendo entre líneas qué es esa historia de la humanidad, qué somos, de dónde venimos. Bueno, esta es la magia de este instante del Ramayana que tiene tanto en tan poco y es creo que uno de los diamantes de esta grandísima historia. Espero que lo hayas disfrutado como yo y seguiremos en el próximo episodio.